que yo tenía control en el aspecto económico, pues desde luego el Papa le mandó a decir, claro que me gustaría. ¿Qué tenemos que hacer para que el gusto se convierta en algo real y asequible? Así que en el 1801, ya primer año del siglo XIX, Napoleón Bonaparte y el papado se sientan para firmar un concordato, donde el catolicismo se reconcilia con el gobierno francés y se le restituye al catolicismo el derecho de llamarse la religión oficial del gobierno francés. Se le da la oportunidad, dentro de ese concordato, a la Iglesia para que nombre obispos y curas, y se le da la facultad a Napoleón para que estos obispos y curas salvaguarden los intereses también del Estado. Es decir, los nuevos obispos y los nuevos curas que van para Francia ahora tienen dos responsabilidades: sustentar la Iglesia y sustentar el Estado. Así que el discurso del domingo tiene que darle loas a la fe, pero tiene que darle gracias a Napoleón, porque gracias a Napoleón la Iglesia ha vuelto nuevamente a ocupar su sitial dentro de Francia. ¿Y la sede dónde se queda? La sede de la Iglesia Católica está en Roma. Sí, pero Sí. usted nos había dicho que había mantenido anteriormente la sede en Francia. No, pero eso fue en el siglo XI, siglo XII. No, pero ya no, ya la sede estaba en Roma. Y en el 18 la sacaron. Sí. Sí, no, o sea, por el razonamiento. por eso. Sí, no, o sea, llegó un momento donde Francia, en su invasión a Roma, prácticamente dejó a la Iglesia casi sin nada. Lo que pasa es que Napoleón le devuelve a Roma su capital, la restituye, le devuelve su gobierno, su hegemonía, y a la misma vez le dice, mira, también te gustaría poseer 40 millones de franceses, ¿te gustaría? Pues vamos a ver. Claro, Napoleón necesitaba a alguien, ¿quién mejor que la Iglesia para que le afirmara? Una nación, 40 millones. Por eso, claro, para que de una vez por el otro lado le afirmara su poder. De hecho, fíjese, como 10 veces Puerto Rico. sí, fíjese que por el otro lado, sí, 10 veces. Fíjese por el otro lado que hay un dato interesante, y es que Napoleón cuando llega al poder con el golpe de Estado se llama cónsul. Pero desde luego Napoleón descubrió que había una palabrita mejor que lo podía distinguir, y era la palabra emperador. Así, ¿quién viene a investirlo como el emperador de Francia? Pues lo viene a investir el Papa. ¿Cuál es la diferencia entre lo que había antes y lo que había en ese momento? Pues lo que hay en estos momentos es que Napoleón, obviamente, sigue con la política de conquista, sigue con la política de invasión, pero a la misma vez que está con la política de conquista y de invasión, no está afectando lo que es de la Iglesia Católica. Simplemente está aunando elementos económicos a Francia. Y lo que Francia quería, la gente lo que quería era salir de aquella condición de hambre y de desesperación que tenía. O sea, Napoleón está proveyendo muy bien a esa necesidad. Por lo tanto, al pueblo no le interesa la asamblea constituyente ni todas esas aberraciones que hicieron. Lo que le interesa es que estemos bien. Pues si con Napoleón estamos bien, pues vamos para adelante. Y obviamente Napoleón desarrolló todo un proceso de conquista y de invasiones, en alguna medida hasta exitosa. Y mientras eso se daba, obviamente Francia recibía buenos dividendos de esa gesta napoleónica. Así es que conquistó hasta Josefina, Moisés. Napoleón conquistó hasta Josefina. Bueno,
Finalmente, hay un dato interesante, y es que Napoleón no se olvidó de los protestantes tampoco. O sea, Napoleón, si bien es cierto, reconoce a la Iglesia Católica, trae a la Iglesia Católica, también le abre el espacio a los protestantes y declara que en Francia hay libertad religiosa para que los protestantes puedan participar de sus actos culticos. ¿Eso fue que se promovió a emperadores? Ah, sí, sí, sí. Ahora, aquella paz de Napoleón con la Iglesia no duró mucho, porque desde luego el Papa, como estaba emulando a Pío VI, también era un Papa muy firme, y desde luego el Papa volvió a ver sus territorios invadidos por Napoleón, porque a la larga le hizo saber que él no estaba de acuerdo con todas las cosas de Napoleón. Y finalmente Napoleón invade los territorios del Papa y hace al Papa prisionero de Francia. De nuevo. Ahora. Ese lo dijo que si quería controlar. Ahora. Fíjense lo interesante de esto. El conflicto todavía se hace aún mayor cuando surge el divorcio de Napoleón con Josefina, y llana y sencillamente el Papa le hace saber: nosotros no estamos de acuerdo con esto. No creyeron en Enrique VIII. ¿Sí? Entonces, esto hace caer a la Iglesia Católica nuevamente en crisis, vuelve a caer en desgracia. Ahora, desde luego, entre Pío VII y Napoleón hubo una gran diferencia, y es que aunque Pío VII estuvo preso, Napoleón cayó de su poder. Y cuando Napoleón cae de su poder, Pío VII, ya restaurado en Roma, emite una amnistía general a todos los que habían sido sus enemigos, perdona a sus enemigos, e inclusive intercede a Inglaterra y le pide a Inglaterra que por favor garantice a Napoleón un trato digno y humano. Ese es Pío VII. Pío VII. Obviamente lo que hace y lo convierte en un hombre de Estado reconocido, porque otro hubiera dicho: no, vamos a ponerlo en una de sus guillotinas, ¿verdad? Pero sin embargo no, él por el contrario otra dice: no, mira, vamos a pedirle a los ingleses que tengan actos de compasión y de piedad sobre Napoleón. Así que cuando Napoleón termina su gesta de conquista y de guerra y demás, lo que ha llevado prácticamente a Europa es un caos, porque los territorios que estaba ocupando eran territorios europeos, y por lo tanto, obviamente, en una guerra pierden muchos, y a veces se logra poco y se conquista poco. Así es que el gran caos que había creado Napoleón ahora viene a la responsabilidad de los pueblos que se le enfrentaron. ¿Cuáles fueron los pueblos que se le enfrentaron? Pues mire, Inglaterra se enfrentó a Napoleón, Austria se unió a Inglaterra, Prusia, que no era otra cosa que aquella región de Edimburgo, que finalmente es todo lo que hoy se conoce como Alemania, pues también se le enfrentó a Inglaterra. Y nuestra amiga Rusia también se unió con los ingleses para enfrentarse a Inglaterra. Así es que a Francia, perdón. Así es que son estas cuatro naciones las que ahora, como aliadas contra Francia, tienen la
responsabilidad de crear el nuevo mapa europeo. Es interesante, usted coge el mapa europeo del siglo VIII y lo compara con el mapa europeo del siglo XV y ve unas diferencias de regiones, y lo compara con el del siglo XVIII y ve otras diferencias, y se va al siglo XIX y ve otros cambios geográficos, ¿no? Territorios que una vez le pertenecían a los alemanes ya no le pertenecen, que le pertenecían a los franceses ya no le pertenecen, y desde luego esa es la nueva responsabilidad que tiene ahora la unión de estos países europeos que ha peleado contra Francia, la de crear un nuevo mapa europeo. Por lo tanto, lo primero que le dicen a Francia es: Francia, necesitamos que te devuelvas a tu territorio original. Y como Francia es la perdedora, no tiene otra alternativa que recoger sus velas y replegarse y empezar a entregar todos aquellos terrenos que había ocupado. Así que lo próximo que hace esta alianza es llamar a esos reyes que habían perdido sus territorios y decirle: ahora les devolvemos a ustedes sus monarquías y les devolvemos a ustedes sus tierras. Así es que esta unión provoca entonces, obviamente, que Europa empiece a gozar en el siglo XIX prácticamente de una relativa paz. Paz que en una medida fue alterada porque Francia después le declaró la guerra a Alemania y le declaró la guerra a que fue lo que se conoció como la guerra de Crimea, que fue una guerra donde el Imperio Ruso y la alianza del Reino Unido y Francia y el Imperio Otomano se envolvieron. Pero salvo esas dos guerras, prácticamente Francia en el siglo XIX gozó de una relativa paz, pero disfruta de una relativa paz como continente, pero eso no quiere decir que la paz esté en los países y en las regiones, porque en los países y en las regiones todavía se dieron una serie de conspiraciones, de revueltas, de derrocamientos. Aparece entonces en el 1848 Marx y Engels con la publicación del manifiesto comunista. Surge la posición del papado en la Nueva Europa, desde luego que entiende que ven acá, nosotros dentro de esto hemos llevado la peor parte, porque el siglo XIX no fue bueno para la vida de la Iglesia Católica. Juntamente con la Revolución Racional de Francia, fíjese que estamos hablando de Marx y de Engels, donde su posición contra la religión fue muy abierta. Sí. Y desde luego pagaba en este caso más la religión católica, porque donde se enciende la chispa de la revolución comunista es en Europa. Por lo tanto, con esto empieza Europa a perder. Por el otro lado, la alianza que reconforma el continente europeo nuevamente y le devuelve a los estados y a los monarcas las posiciones de sus estados, pues ahora los monarcas dicen: óyeme, si a mí me están dando el estado, ¿para qué lo tengo que compartir con la iglesia? Me están dando el estado, si la religión quiere venir, que venga, pero ahora yo tengo el control. Por lo tanto, aquel control, aquella hegemonía que tenía la Iglesia Católica sobre los estados europeos, la empezó a perder. O sea, el siglo XIX es un siglo triste, grisáceo, para la Iglesia Católica. Y los estados simplemente sí aceptaban la Iglesia Católica, pero decían:
Pero no solamente aceptamos la Iglesia Católica.